Bienvenidos a la Sala del Libro, un espacio en donde encontrarás página a página la historia de nuestros pensamientos y nuestras ideas. Aquí, por primera vez, están reunidos los ejemplares más valiosos de nuestra literatura nacional. El primer libro que los invito a visitar es la exposición del presidente de Estado de Honduras a los centroamericanos en el año de 1845. Fungía como presidente Coronado Chávez, y este constituye nuestro primer libro como república. Él, de alguna forma, hace en esta pequeña proclama un acta de independencia. La literatura hondureña en el siglo XIX, a pesar que era muy rica en sus figuras como José Cecilio del Valle o como Trinidad de Reyes, empezaba a ser publicada en pequeños libros. Este ejemplar es el primer libro de literatura publicado en Honduras en 1882 por José Joaquín Palma, el cubano que nos visitó como ministro de la presidencia en el gobierno de la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. La organización de la intelectualidad hondureña surge precisamente en el periodo de la Reforma Liberal. Allí que los más prominentes hombres de la sociedad deciden fundar la Academia Científico-Literaria en el año de 1888, que después se retomara en el año de 1915, corresponsal de la Real Academia de la Lengua Española. Este es el libro de actas original y podremos observar ahí las firmas y las rúbricas de Froilán Turcios, Rómulo Durón, Luis Andrés Zúñiga, Silverio Laínez, Policarpo Bonilla, etc. En el siglo XIX era sumamente complejo editar un libro. La imprenta en Honduras no tenía ni siquiera una centuria. Pero en 1896, el ilustre hombre de la historia hondureña, Rómulo Durón, decide a modo de antología hacer un compendio de todas las obras importantes e ilustres que de alguna forma se habían publicado en revistas o periódicos en nuestra patria. En el año de 1889, el presbítero Antonio R. Vallejo, padre de la historia nacional, decide publicar, bajo el amplio título de Primer Anuario Estadístico, todo lo comprendido de las estadísticas, historias, territorio, municipios, departamentos de nuestra República. En 1911, Froilán Turcios publica, bajo el título de Tierras, Mares y Cielos, la recopilación del fallecido poeta Juan Ramón Molina. Recordemos que Juan Ramón Molina murió en el año de 1908 y en esta publicación sale por primera vez a la luz la palabra del príncipe de las letras hondureñas. Rafael Heliodoro Valle era el gran polígrafo de la literatura hondureña. Escribió novela, cuento, poesía, historia, antologías, pero su obra prima es El Rosal del Ermitaño, publicada en México en 1911. La mujer en Honduras siempre tuvo mucha actividad literaria, pero no fue hasta en 1930 que publicara el primer libro de poesía a una mujer, Clementina Suárez, Corazón Sangrante. Uno de los casos más hermosos de la literatura fueron las publicaciones que hiciese don Francisco Alemán, hermano de Vicente Alemán, Claudio Barrera, en Kobe, Japón. Ahí publicó La Pregunta Infinita, un libro hermosísimo del poeta Claudio Barrera en papel de arroz. Pero no esta fue la única publicación que hiciese Francisco Alemán. También publicó Crónicas Frívolas de Marcos Carías Reyes, padre de Marco Carías Zapata, el director de nuestra Academia Hondureña de la Lengua. Este libro tiene la peculiaridad de contar en sus adentros con un dibujo original de Fujita, el máximo pintor japonés del siglo XX. Tengo en mis manos Brasas Azules, editado en 1938 por el gran poeta Jacobo Cárcamo, uno de los fundadores, sin duda alguna, de nuestra poesía moderna. Bajo el chubasco de Carlos Izaguirre constituye la novela por excelencia en la literatura hondureña. A ella solo puede ser comparada Prisión Verde,
de Ramón Amaya Amador. Las primeras investigaciones etimológicas y de la lengua y de nuestro hablar en Honduras fueron realizadas por Alberto Membreño. Aquí, una edición de Aztequismos en Honduras, publicada en 1907. Tengo en mis manos Páginas del Ayer, publicada en 1932, El Vampiro y Flores de Almendro, publicado en París, en la editorial Libre Libre, por el gran escritor hondureño Froilán Turcios. En 1917, don Rómulo Durón tradujo a Lord Byron, a Moore y a Edgar Allan Poe, siendo esta la primera publicación de literatura de otros países traducida por un hondureño al castellano, publicada en nuestro país. La ciudad de Comayagua ha dado a la literatura hondureña espléndidos poetas. Los dos nombres que resaltan como luminarias son Antonio José Rivas, que publicara La mitad de mi silencio en 1964, en una edición bellísima con un grabado original fuera de texto del gran artista Dante Lazzaroni. El otro poeta de Comayagua, y con una edición todavía más extraña, es Edilberto Cardona Bulnes, que publicara El Jonás para celebrar los 400 años de la fundación de Tegucigalpa. Este libro, por las desgracias mismas del destino, se perdió en su totalidad, y este es el único ejemplar que ha logrado ser recuperado. ¿Quién introdujo el cuento moderno en nuestra literatura nacional? Ese sería un debate bastante interesante para abordar por los críticos literarios si comparamos el publicado por Arturo Mejía Nieto, Relatos Nativos, en 1929, o El Arca, publicado en Lima, Perú, en 1956, por Óscar Acosta. Roberto Sosa fue, después de Rafael Heliodoro Valle, el poeta que obtuvo el mayor renombre internacional. Eso gracias a haber conseguido dos premios muy importantes, con la edición de Los Pobres en el Premio Adonais en 1969 y la edición del Premio Casa de América, Un Mundo para Todos Dividido, premiado en 1971. Uno de los poetas que sin duda alguna viven en el imaginario de la cultura popular es Ramón Ortega. He aquí la edición del Amor Errante de 1931. En este libro se puede observar la maravillosa factura de antaño. Esta es una publicación de la Secretaría de Educación Pública en pasta dura de Los Conspiradores, primera edición de Luis Andrés Zúñiga, con dedicatoria manuscrita del autor. Hay autores que el tiempo les va dando el mote de cultos, de mitos, entre ellos Nelson Merriam, con Color de Exilio, y La Espera Infinita de Jorge Federico Travieso, publicado en Argentina. Argentina Díaz Lozano publicó ese libro que todos leímos en las escuelas, Peregrinaje, pero su primera edición fue gracias a un concurso en Estados Unidos y fue publicado por primera vez en inglés, bajo el título Enriqueta Anay. De aquí la primera edición. Esta exposición busca hacer un repaso por los nombres y las obras que han marcado nuestra historia. Ahí está concentrado el pensamiento, la famosa frase del dónde venimos y hacia dónde vamos. Es importante, y ojalá que después de esta visita, todos ustedes queden con esa semilla de la búsqueda, con esa semilla de la sabiduría, del amor por el conocimiento, y que dentro de unos cuantos meses empecemos a ver retoñar en ustedes el árbol de la palabra.